La siguiente es una producción de 360podcast.sb. A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador. Bienvenidos amigos nuevamente a este episodio, a este podcast Historia Azul, la historia de El Salvador. Este es el episodio número 12 de la segunda temporada. Esta temporada nos vamos de bolsa y vamos a tener 13 episodios, ¿verdad? Y en esta ocasión, por supuesto, y como siempre, nos acompaña nuestro amigo arqueólogo e historiador Herbert Erquicia. ¿Qué tal, Herbert? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Hola a todos y a todas. Como siempre, pues muy feliz de estar en un nuevo episodio, ¿verdad? Con una nueva temática, obviamente, que tiene que ver con, una de las profesiones que tu servidor tiene, ¿verdad? Que es la arqueología, y que muy poco hablamos de esa parte. Hablamos siempre temas históricos, historia. Por supuesto, ¿verdad? Y qué mejor que invitar en esta ocasión a Fabricio Valdivieso, ¿verdad? Colega de años, más de 25 años de experiencia en el mundo de la arqueología en general, ¿verdad? Obviamente arqueología prehispánica, colonial y demás, ¿verdad? Pero ahora tenemos un programa que va a ser sobre arqueología urbana, fíjate. Mira, a mí me encantó cuando me planteaste ese tema, porque pues yo inmediatamente me fui a los capítulos de The History Channel, ¿verdad? Donde uno ve los 4 pisos que hay abajo de Roma, los 3 pisos que hay abajo de Chicago, los no sé cuántos pisos abajo de Nueva York, de ciudades antiguas que han sido superpuestas por nuevas ciudades. Sí. Algo así es de lo que vamos a hablar. Sí, fíjate que ahora, de hecho, ahí se ha desarrollado tanto la arqueología urbana en el caso salvadoreño, que vamos a hablar específicamente de la arqueología urbana en el, centro histórico, o en la parte, antigua de San Salvador, de la ciudad de San Salvador. Y qué mejor que hablarlo con Fabricio Valdivieso, que él ha hecho no solo un par, sino que varias de las investigaciones de campo en algunos de los lugares, ¿verdad? Que por ahí tenemos la lista. Cuando hablas de investigaciones de campo, Fabricio, bienvenido a tu espacio, ¿verdad? Gracias, Carlos. Esta es tu casa. Gracias, ya quedas eternamente invitado para que cuando querrás compartir un tema a través de Historia Azul, pues con el mayor de los gustos y la confianza, ¿verdad? Nos comuniquemos y ya podamos establecer una agenda de trabajo. Contanos, esto de intervenir un espacio, ¿cómo funciona? Es decir, ¿qué te lleva? A ver, ¿qué te dio por ir a intervenir, por ejemplo, el último lugar que interveniste, que fue el Coro, ¿no? El Coro fue hace unos años. Han habido varios. Primero que todo, gracias por la invitación. Bienvenidísimo. A esta tertulia cultural, ¿verdad?, que tenemos aquí. Gracias, Herbert. Gracias, Carlos. Sí. Para entender un poco lo que es la arqueología urbana, ¿verdad?, tenemos que ubicarnos en un lugar. En la arqueología urbana es aquello que se practica, o aquella investigación del pasado que se practica en las zonas urbanas, como lo dice la misma, para poder entender los cambios que ha tenido una ciudad, los cambios que ha tenido un edificio a través de su arquitectura, o a través de los remanentes que han quedado bajo el suelo del inmueble moderno. Lo que te lleva muchas veces a investigar un sitio urbano, te pueden mover muchas razones, ¿verdad? Una de esas, aquí en El Salvador, fueron después de los terremotos del 2001. Creo que los que sacó más ganancia de ese terremoto, digámoslo de esa manera, fue la arqueología, puesto que después de los terremotos se realizaron una gran cantidad de restauraciones en inmuebles históricos en todo el país. Entonces eso fue una oportunidad para conocer qué era lo que había abajo de muchos de los edificios. Se liberó la parte superior, la capa superior de la Plaza Morazán. Esa es otra razón, pero esa es otra de las razones que llevan a practicar la arqueología urbana. Cuando te digo de los terremotos fue porque los edificios se expusieron a restauraciones intensivas, ¿verdad? Que demandaban que el edificio fuese demolido o fuese alterado, lo cual los arqueólogos teníamos que ver qué era lo que había abajo antes de que la Plaza Morazán eso fue en virtud de que se estaban haciendo remodelaciones también en la Plaza Morazán, pero no por los terremotos, sino que por la adecuación moderna del centro. Sí, ¿verdad? La restauración del centro histórico. Igual que en la Plaza Libertad,
Pero la Plaza Libertad tuvo un antecedente, también fue tocada, digámoslo, años anteriores, allá por los años 90, en las primeras intervenciones que hizo Telefónica, me parece, en aquel tiempo. Sí, la Fundación Telefónica. La Fundación, sí, que ellos dieron financiamiento para la plaza de aquel momento, ¿verdad? O sea, ¿por qué importa esto, digamos, dentro de un centro? ¿Por qué importa tocar una plaza y conocer qué es lo que hay en una plaza histórica? Bueno, la Plaza Libertad, en este caso, que fue la que fue remodelada primeramente en los años 90 y después recientemente en las restauraciones que han dado al centro histórico, es porque la ciudad nace en ese lugar, ¿verdad? Y las plazas han sido el lugar de la pugna en toda la historia de la ciudad, ha sido el lugar de la concentración, ha sido el lugar de la organización de las fuerzas militares. Magnicidios, ¿verdad?, de presidentes. Han habido magnicidios. El centro histórico de San Salvador tiene muchas historias, ¿verdad? No solo arriba, sino que abajo también. Arriba, en la superficie, en los años 80, hubo bastante pugna política, manifestaciones. Bueno, fue un campo de batalla también en ocasiones, ¿verdad? El mismo terremoto de 1986. El entierro de Monseñor. El entierro de Monseñor Romero. O sea, si nosotros vemos cada esquina del centro histórico, tiene una historia que contar. O sea, es un museo contemplativo vivo, ¿verdad? El centro histórico es un parque arqueológico. Es un parque arqueológico histórico, ¿verdad? El museo, que está ahorita en un proceso, ¿verdad?, de llevarlo a un momento ser un verdadero escenario de la cultura, ¿verdad? Un poco como fue antes, en los años 80, pues, que es lo que yo tengo recuerdo, ¿verdad? Es que íbamos todos con los papás al centro, en aquel tiempo, el centro sí, del centro, ¿verdad? Y las ideas de la tecnología moderna urbana han ido revolucionando las ciudades en el mundo, ¿verdad? En los años 80 existía otra forma de tecnología de la calle. Ahora lo que es los semáforos, la incorporación de carriles de bicicleta, todo lo que demanda el mundo moderno, ¿verdad?, viene a integrarse a lo que es también el factor cultural y arqueológico dentro de estos espacios, ¿verdad? Yo creo que, en ese sentido, la pregunta que generaba Carlos es muy importante. O sea, ¿cómo llega una investigación arqueológica a un centro urbano? ¿Por qué decís, o sea, ¿por en qué esta esquina aquí, o debajo de esta iglesia? Porque todo tiene un diferente valor cultural e histórico, ¿verdad? Y en ese sentido, pues ya lo explicaba muy bien Fabricio, o sea, llegamos a partir de que hay una remodelación, que hay una intervención a un inmueble, o sea, a un edificio, a una plaza o cualquier espacio de San Salvador en donde se va a construir, en donde, como te digo, van a hacer cualquier obra que altere el suelo y el subsuelo. Entonces es allí donde entramos los arqueólogos, en este caso de arqueología urbana. La arqueología urbana obviamente no es una invención salvadoreña ni tal, ¿verdad? Fabricio el inventó. En todo el mundo se lleva a cabo. Imagínate ciudades como Roma, que tienen una ocupación larguísima, ¿verdad? La misma Ciudad de México, por ejemplo, en donde en el mismo Zócalo y toda esta área de ahí hay excavaciones y encuentran la parte prehispánica. Pues lo mismo ha ocurrido en el caso salvadoreño, ¿verdad? Creo que las primeras investigaciones en ese sentido, y ahí me ayudará Fabricio, bueno, ¿te acordás de Stanley Box haber hecho investigaciones en el... Sí, en el Club Internacional, en el centro de San Salvador? Ahí empieza prácticamente la arqueología urbana. ¿Qué encontró en el Club Internacional? Yo estuve cuando estuvimos con Diana Verónica y Tony hace poco, estuvimos frente al Club Internacional y entramos, creo yo, a ver. Lo que hizo ahí es que cuando estaban haciendo las obras, ¿verdad? Para digamos, los cimientos del edificio. Estabilizar el club. Para los cimientos del edificio. Estamos hablando hace rato. Estaba en construcción todavía. Estaba en construcción. Era un edificio que estaba era nuevo, pues. Entonces él descubrió cerámica prehispánica. Estás hablando de 1930. De los años 30, entre los 30 y los 40. Posterior. En los 40 fue, ¿verdad? Pero él encontró material prehispánico, ¿verdad? Lo que dio indicios a que la ciudad está sentada también en donde existieron sitios prehispánicos. No se sabe el tamaño de los sitios, pero sí se saben las épocas, se saben que habían, ¿verdad? Qué interesante. Y luego, bueno, otra de las ¿cómo se llama? Investigaciones, creo que de las más importantes es cuando en el parqueo de Catedral, el parqueo que está hacia el oriente, ¿verdad? Perdón, hacia el poniente. Contiguo a lo que es
la plaza donde estaba el edificio de la Universidad Nacional. Exacto. ¿Verdad? Allí. Esa calle, enfrente fue donde Román Blas Castellón realizó unas excavaciones, ¿verdad? Y encontró los cimientos de lo que era el primer convento, el convento de Santo Domingo. Encontró un entierro de un cura o de un fraile, con ofrendas prehispánicas, o sea, con ofrendas indígenas, no prehispánicas netamente, pero indígenas, ¿verdad? Lo cual se va el sincretismo, ¿verdad? De lo que es un hallazgo. Yo te quiero preguntar, y eso te lo pregunto como una persona ajena a la disciplina de la investigación arqueológica e histórica. La gran cantidad de documentación, porque la hay, la gran cantidad de documentación permite ubicar ciertos lugares de altísimo interés cultural e histórico a lo largo de la ciudad. No existe como un plan maestro de parte de la academia histórica. Herbert me está haciendo cara de que ojalá que existiera. De decir, bueno, mira, todos estos puntos son puntos de interés, tenemos que proceder a investigar para conocer más. Es decir, ¿tiene que suceder un evento cataclísmico como el terremoto del 2001? No debería. No, yo estoy claro que no debería, pero no existe una iniciativa así de, no sé, de todos los académicos de la historia de El Salvador o de la arqueología que diga, bueno, mira, vamos a trazar este plan. ¿Qué ha hecho falta para eso? ¿Quién podría responder ahí? Yo, empezando, bueno, yo lo que puedo pensar es que la falta de concientización ha sido un elemento muy clave en esto, ¿verdad? Los arquitectos o los ingenieros, a veces la arqueología viene a interrumpir sus obras, no las vienen a favorecer desde el punto de vista de ellos. Sí, entonces, si ellos conocieran más el valor que le puede dar un sitio arqueológico a un proyecto de ingeniería, un proyecto de arquitectura, ellos quizás colaborarían y se hiciera esa búsqueda. Los planos, ¿verdad? Herbert me ayuda en esto, los planos históricos, lo que se sabe. La ciudad ha sido transformada intensivamente durante los últimos siglos, ¿verdad? Y solo en el siglo XIX, ¿cuántos terremotos hubo? Sí, y los solares ahí están. Los solares han sido transformados, ¿verdad? Donde ahorita existen varios comercios, antes eran el solar de una casa, el solar o de una calle. O una calle. Entonces, los planos antiguos pueden decir dónde pasaba esa calle, qué comercios ocupa, dónde estuvo determinada institución, ¿verdad? Donde podría hacerse una excavación, ¿verdad? Entonces, esa búsqueda, esa planificación para buscar realmente algo debería de darse, ¿verdad? De esa manera. Pero no sé, cuando hablamos de lugares intensamente transformados, sabes que estamos hablando de diferentes paisajes, ¿verdad? No sé si escuchaste la filosofía de Foucault, que él mencionaba las heterotopías, ¿verdad? Un lugar nunca va a ser el mismo, ¿verdad? Aunque esté en el mismo lugar, o sea, tú ves lo que fue una casa en el siglo XVII. Sobre esa casa pudieron haber modificado la casa y construir otra casa. Entonces está en el mismo lugar, pero la casa anterior era diferente. Entonces, si la casa fue modificada varios años después, en repetidas ocasiones, vas a encontrar varios sitios arqueológicos en un mismo lugar, uno arriba del otro. Entonces las dimensiones del sitio cambian. Cuando tú la restauras, la vas a ver en el presente restaurada, con toda la tecnología urbana del siglo XXI, ya no estás viendo el paisaje de aquella época, aunque está el edificio de aquella época. Sí. O sea, esa es una heterotopía. Todo el entorno cambia. Todo el entorno cambia. Entonces, ¿cómo interpretar todo eso? ¿A dónde empieza la búsqueda de las cosas, verdad? Eso nos lleva a pensar en aquel proyecto de la búsqueda de los próceres. ¿Te acordás? Sí. Que de hecho tiene un desencadenamiento en una arqueología, en un proyecto de arqueología urbana. Sí, estábamos comentando. Claro. Pues como para ponerte esto, es poco lo saben, ¿verdad? Pero sí hubo un proyecto de búsqueda de los próceres allá por el año de 2003. El cual, sí, 2003. Después de los próceres iban a ser movidos y colocados en un monumento a donde ahorita está el complejo San Jacinto, el complejo cultural San Jacinto. Sí, que la Excapres. Que la Excapres. Entonces, parte de este proyecto era empezar con algún prócer, ¿verdad? Yo fui el encargado de ese proyecto, ¿verdad? Y entonces con el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte. Y me coordiné con el arquitecto Rubén Martínez para buscar a Matías Delgado y a los hermanos Aguilar, primeramente, ¿verdad? Nos ubicamos... Eso fue en la iglesia de la Merced, lo comentaste. No, los hermanos Aguilar y Matías Delgado estaban en la iglesia del Rosario. Porque Matías Delgado fue enterrado en la antigua catedral que él mismo fundó, que está ubicada en ese solar, ¿verdad? ¿Dónde está la iglesia del Rosario actualmente? Donde está la iglesia del Rosario actualmente. Entonces, ¿por qué entró Rubén Martínez en este proyecto? El arquitecto Rubén Martínez fue quien hizo la última iglesia.
¿verdad? La que ahorita conocemos, esa que tiene que es muy bonito. Sí, el rosario. Sí, el rosario. De... Esa. Entonces, hablando de las heterotopías, era imposible encontrar a Matías Delgado, primero porque los planos de la época no existen, de la primera iglesia catedral. No sabemos en qué parte exactamente estaba ubicado el altar mayor donde Matías Delgado fue enterrado. Luego, sí, esa iglesia la derribó el terremoto. No puede excavar 1000 metros cuadrados. Sí, entonces no sabemos dónde, si existía todavía Matías Delgado. Esa iglesia fue derribada por el terremoto de 1876, ¿verdad? 73. Perdón, 73, gracias por la 1873. Y construyeron la otra iglesia, la segunda iglesia que ya se llamó La Merced, y la catedral fue movida al lugar donde está ahorita. La Merced es donde está actualmente la Merced. Perdón, la iglesia, no, el Rosario. El Rosario. Sí, perdón, no nos confundamos. Regresemos. Esa iglesia, derribada por el terremoto catedral, la iglesia catedral, fue movida a donde está la catedral ahorita, y construyeron la iglesia del Rosario, ¿verdad? Ahí, en la construcción esa, quedaron los restos de Matías Delgado. Al construir esa iglesia, esos restos no se sabe si los movieron, no se sabe qué pasó, pero construyeron la iglesia en una dimensión diferente a la primera catedral. Claro. Luego ese segundo... Hay solares a la par de la iglesia. Y hay solares. Luego no sabes si ahí estaba el templo mayor. No se sabe en qué parte estaría. Y el atrio donde estaba. Era una arquitectura completamente diferente. Sí. Luego, esa iglesia, el Rosario, primera, que era como de madera, ¿verdad? Fue demolida y se construyó la iglesia del Rosario que conocemos actualmente, ¿verdad? Que tiene otra dimensión, otra orientación. Y otro concepto arquitectónico. Y otro concepto arquitectónico. Nosotros buscamos al arquitecto Martínez para que nos diga si había encontrado algo, en qué parte, ¿verdad? Y fue imposible porque en realidad tuvo que ser removidos los cuerpos de Matías Delgado, y a estas alturas ya no existe. Segundo, saber si esos cuerpos eran en realidad sin pruebas de ADN o algo, pudieron haber sido enterrados otros sacerdotes en la misma iglesia y otras personalidades. Entonces ahí donde según recuerdo, ahí estaba supuestamente la hermana de José Matías Delgado. ¿Te acuerdas que lo vimos cuando fuimos a la iglesia del Rosario? Supuestamente. Sí. Entonces ahí fue donde se van perdiendo. Ahí hablamos de las heterotopías, ¿verdad? Un lugar no es el mismo, aunque esté en el mismo lugar. Entonces, cosa de filosofía, ¿verdad? Entonces, como hablábamos fuera del micrófono, ¿verdad? Las ciudades tienen diferentes capas, la capa política, la capa económica, ¿verdad? La economía de un lugar, de la economía de una época, depende del tamaño de la estructura de la época que se va a edificar. O sea, tenemos una catedral o una iglesia más grande, si la economía y los fieles son más contribuyentes, hay mayor gente. Y también la efervescencia económica de la época, ¿verdad? Así como la llegada del café hizo que muchos de los edificios del centro histórico... En todo el país. Sí, en todo el país, ¿verdad? Y los solares, antes que eran casitas, fueron convirtiéndose en instituciones. Y las casas pasaron más a los costados, ¿verdad? Así que eso también es un elemento que va a condicionar la búsqueda de un sitio, la búsqueda de activar una investigación en determinada parte. Bueno, la verdad que ya estamos claros de cómo es que está funcionando, cómo funciona eso de la arqueología urbana, cuáles son los motivadores, ¿verdad? Pues ya entiendo por qué aprovechan los terremotos, porque obviamente es el mejor momento para tener acceso a las fauces de la historia, ¿verdad? Yo me quería referir a eso también, ¿verdad? O sea, lo del terremoto fue una cuestión... Una coyuntura, pues. Una coyuntura que en nuestro tiempo tocó y digamos, dio valor a que pudiéramos hacer eso. Pero el rescate arqueológico o el salvamiento arqueológico en estos tipos de edificios importantes, pues siempre, bueno, se ha hecho desde que existe una ley de patrimonio, ¿verdad? En el caso salvadoreño. Y también lo que vos decías, o sea, bueno, existe un proyecto, mencionabas, ahorita se me va la palabra, pero mencionabas un plan, una estrategia a largo plazo para una planificación, gracias Fabricio, para los centros o para el centro histórico de San Salvador. O de Santa Tecla, o de Santana, o de Huachapán. Es que lo que pasa es que puede existir, ¿verdad? Pero lastimosamente parece que cada 3 años alguien llega con una nueva idea, ¿verdad? Y de cambiar o de que lo anterior no estaba bien o darle seguimiento, pero en eso se te va el tiempo y al final pues vemos solo pequeños como casi como lunares, ¿verdad? Sin embargo, debería de haber en los centros históricos de otros lugares, pues hay una continuidad
de rescates arqueológicos, Sí, creo de que hay rescates obras permanentes, ¿verdad? De hay obras investigación permanentes. Y de restauración. O sea, gracias a la restauración y a la conservación es que entramos como arqueólogos. Por ejemplo, Fabricio hablaba de este tema, del rescate de los restos óseos de Matías Delgado y los hermanos Aguilar. Era, bueno, yo recuerdo ese tiempo porque también, bueno, Fabricio estaba ahí, me acuerdo que con Pedro Escalante también fueron, con Rubén Martínez y esto y lo otro, pero al final había que entender que en el terremoto de 1854, después el de 1873, después cuando se quema bueno, en la el 38 que se cayó San Salvador, sí, güey. cuando se quema la iglesia, o sea, y cuando en los 60 empiezan a hacer la remoción de todo ese suelo, obviamente esos restos óseos se perdieron. Se perdieron en tristeza. En todo eso, ¿verdad? Y al final hay que tener en cuenta, fíjate que nosotros con Fabricio y los demás colegas, arqueólogos y arqueólogas, hemos excavado en iglesias. Cuando se excava en iglesias, lo que te encontrás es una gran cantidad de restos óseos que están mezclados. O sea, muchos de ellos ya han desaparecido. Por ejemplo, el polvo, ¿verdad? Polvo el de hueso. ataúd. El ataúd, o sea, solo vemos los clavos. Solo hay un caso excepcional que yo sé que Fabricio nos lo va a contar, pero en otros episodios, porque no tienen que ver con San Salvador. Pero lo que te digo, encontrar huesos que son de diferentes capas y esto y lo otro. Entonces, a menos que hayan estado en una caja especial que resguarde el tiempo, y eso se pudieron haber encontrado. Si no, era como muy ilusorio. Pero también, siguiendo con este rescate de los cambios, por ejemplo, cuando se cambia un piso de un lugar, cuando se hacen obras de ductos para electricidad, o cuando hay cambios de esos pisos, de sistemas constructivos, de sistemas constructivos, más bien es cuando entramos, ¿verdad? Yo creo, por ejemplo, Fabricio, no sé, tu experiencia en el Coro Nacional, en donde está el edificio del Coro Nacional. Eso fue interesante porque en el Coro Nacional nadie le tenía fe que algo podía padecer ahí, ¿verdad? Fue allá también fue después de los terremotos, era también dado por la restauración del Coro Nacional, en que se removieron el piso, ¿verdad? Se comenzó a encontrar porcelana inglesa. Y bueno, pusimos una excavación y lo que fue encontrando fue una vajilla completa. Ahí están en el museo. Era una tetera con un jarrón decorado, ¿verdad? Decorado. Y uno puede imaginarse. Y uno dice que está haciendo eso ahí completo. Sí, uno puede imaginarse cómo llegó eso ahí, porque en el coro era porque quizás allá había una casa antes del coro, por supuesto. Y uno se puede imaginar cómo esa vajilla ha viajado desde Europa hasta aquí. O sea, ha atravesado el Atlántico, por supuesto, vino en barco, ¿verdad? Cuántas personas utilizaron la vajilla. Y la vajilla, con ese paisaje victoriano, era la única forma de conocer el mundo en aquel momento. O sea, ahorita lo vemos en internet, en la televisión o lo que sea, pero en aquel tiempo, la que estaba lavando los platos veía el mundo a través de las vajillas que venían, porque ellas traían los paisajes de europeo, chino. Lo que te quiero decir es que uno piensa, bueno, vaya, encontrás una casa y decidís adquirir un terreno, tiene una casa. Lo normal que pensás ahorita es demolerla, arrasar completamente esa propiedad y luego construir, pero no construir encima. Pero esta gente construye encima de las cosas. Sí, es que literalmente, porque ¿cómo? A ver, espérate, no, se nos olvidó. Es como que el doctor que opera y deja los algodones adentro. Dejamos la vajilla debajo ¿me entendés? No tiene sentido, ¿verdad? Es decir, es como... Sí, más que todo porque era completa, yo recuerdo. Sí, era completa. No eran entonces, dos platitos, no, pues. allí, No. por ejemplo... O sea, y esas vajillas eran señoriales, pues. Por ejemplo, si nos preguntan... cajas. Sí, fíjate, Carlos... ¿Cómo no lo ves? ¿Cómo no lo ves? ¿Cómo interpretas eso? Está difícil. Está difícil porque... Lo primero que se me vino a mí a la mente era lo que llamamos depósito subterráneo, un basurero quizás de la época, la pusieron ahí en el basurero completa, enterraron la basura, hicieron la casa, la basura quedó abajo. Es lo que se me ocurre. ¿Por qué?
porque no hay un contexto más amplio. O sea, la excavación se limitó a 2 metros por 4, ¿verdad? Una cosa así. Entonces no podemos ver qué más había los contenedores, porque están las paredes del edificio. Claro, no podés quitar todo el edificio. Pero es como que hoy en día nos vayamos a la bodega de nosotros, ¿verdad? Y de repente hay cosas que están... Tengo 3 años de no entrar ahí porque me da miedo perderme. Porque de repente hay cosas que no están en desuso. O sea, no le estás ocupando, pero no quiere decir que no funcionan, ¿verdad? Yo quería también referirme porque la gente visita mucho, obviamente, el Centro Histórico de San Salvador y en especial el Palacio. Palacio, ¿te acordás, Fabricio? Nos tocó excavar en el año 2000, antes de los terremotos. Fue antes de los terremotos, ¿verdad? Antes de los terremotos, porque en uno de los pasillos, ¿verdad? En el pasillo oeste se estaba haciendo... se estaba levantando el piso para poner los ductos de electricidad, ¿verdad? Entonces le tocó excavar a tu servidor y bueno, vamos encontrando las capas y todo eso. Lo importante en realidad de la arqueología urbana es que tenés los planos, normalmente, ¿verdad? Tenés los planos, tenés los periódicos de la época, tenés los archivos de la época y tenés el material cultural. Entonces con eso, cuando empezás a armar el rompecabezas, podés dar o podés interpretar mucho mejor lo que has encontrado. Claro, entonces en este caso era, bueno, todo el corredor. Y en todo el corredor, bueno, resulta que antes estaba el palacio que se quemó en 1889, que era un palacio nacional, primer palacio nacional, que era de madera, ¿verdad? Se quemó. Madera y lámina. Madera y lámina, se quema y entonces hacen o lo queman. Lo dejan ahí, exactamente, lo queman también. Sucede esas cosas. Entonces se conoce, bueno, como el palacio quemado y tuvo ocupación. Ahí fue la normal España también. No lo sé. Fue en la zona. No, ahí solo fue palacio. No lo sé. Ahí solo fue palacio. Solo palacio, ¿verdad? Sí. Porque antes, bueno, la cuestión la normal España estaba en San Jacinto, yo hubiera pensado La cuestión es que ese palacio estamos hablando que se quemó, ¿verdad? En 1889. Estamos hablando, obviamente, que habían carruajes y esto y lo otro. Entonces, te tenés que transportar también a lo que hay en ese momento. Entonces, cuando se excavó, se encontró un empedrado, ¿verdad? Un empedrado con... Debajo del pasillo. Debajo del pasillo se encuentra un empedrado a nivel del primer palacio, ¿verdad? ¿A qué profundidad es eso? Mira, más o menos como 1.50, más o menos, 1.20, 1.50, porque cuando hicieron un nuevo palacio ya en el que conocemos, pues tuvieron que rellenar, ¿verdad? Rellenar y luego construir encima. Entonces, cuando obviamente lo que te encontrás en ese relleno es literalmente se le puede llamar basura arqueológica, pues, que traen de un montón de lugares. Entonces ahí te encontrás de todo, ¿verdad? De todo te encontrás. Incluso uno de los hallazgos interesantes era una cajetilla de cigarros. ¿Te acordás? Me recuerdo. ¿Te acordás la marca? De embajadores. La dejamos entre 2 vidrios y la entregamos al museo, ¿verdad? Unos cigarros que vos te podés imaginar que el trabajador de aquella época simplemente lo tiró, ¿verdad? Y construyó el palacio. O sea era parte de esa, pero te sirven para fechar, ¿verdad? Obviamente. Y encontrás monedas también, encontrás otros materiales, pero al final ese empedrado con ladrillo que se encontró tenía dentro digamos, de entre piedra y piedra, donde está la sisa, se encontraron unos clavos pequeños, ¿verdad? Como tachuelitas, ¿verdad? Pequeños. De algún zapato. Y fíjate que esas tachuelas en realidad no son tachuelas, son clavos para las herraduras de caballo. Entonces, entendiendo un poco el edificio y el gran espacio ese, pues se ha interpretado que allí era la caballeriza, en donde llegaban los carruajes y se preparaban a los caballos y esto y lo otro. Las herraduras. Y entonces es otro mundo, ¿me entiendes? Una cosa bonita, es otro mundo. Sí, que por cierto lo pueden ver. Si van al palacio pueden ver la ventana arqueológica. Es interesante e importante que todos visitemos esos lugares. Sí, para entender la historia de nuestro país. Sí, ha quedado una ventana arqueológica que los que organizaron, bueno, en aquella época pusieron
le pusieron luz y todo, la gente puede pasar y ver que fue una de las primeras ventanas arqueológicas que dejamos aquí en la ciudad, ¿verdad, Herbert? Sí, yo creo que sí. Yo creo que fue la primera. Sí, la primera. Ahí parte el programa. Yo conozco esa, conozco también la de los relojeros, porque tú me fuiste a dar el tour ahí, y también la otra que conocí recientemente en el mercado Ula Ula, que es muy pequeña, pero podés ver claramente 2 metros para abajo y ves diferentes estratos, diferentes construcciones, diferentes materiales constructivos. Ves piedra, ves ladrillo. Entonces vos viendo que realmente hubo trabajo sobre trabajo. Pues. Cada vez están haciendo más ventanas arqueológicas. Hay otra aquí en el Centro Comercial Bambú, en la zona rosa, ¿verdad? Donde están los surcos de cultivo de la erupción de Ilopango. También se les puede invitar a la gente a ver una grande. Esa es grande también. Muy bonita. Entonces ya la arquitectura o los arquitectos están empezando a comprender que hay un consenso entre arqueología todos. Sí, claro. Todos yo creo que al final del día, cuando uno pues ha tenido la bendición de poder viajar a otros lados, y aprovecha estos espacios culturales para descompensar un poco lo que uno cree que sabe y desaprender y volver a entender cómo funciona o cómo funcionaban esas ciudades, te das cuenta que tiene un gran valor turístico también. Sí. Entonces de repente encontrar espacios que han sido intervenidos 4, 5, 6, 7 veces en la historia reciente te permite también tener una mayor trayectoria de qué es el mundo en el que estás viviendo, de qué es el país en el que estás viviendo. Así es, claro. Así es. Tú tenías una lista más completa de algunos lugares. Sí. Compartirla para que la gente se pueda motivar y pueda ir a darse una vuelta. Bueno, tenemos una lista de la cual queremos hablar en un siguiente episodio. Y nos dejamos picados con eso. Pues por eso. De eso se trata, claro. ¿Verdad? Bueno, en la lista, ya lo mencionaba Fabricio, pues las excavaciones en el Coro Nacional, las excavaciones en el Palacio Nacional de San Salvador, la de la Catedral de San Salvador, el Palacio de la Policía también se ha hecho excavaciones, también, exacto, el Castillo también se han hecho excavaciones, obviamente en la Plaza Morazán, la Plaza Libertad, Club Internacional, la Iglesia San Esteban, la que se quemó más o menos recientemente, en la Iglesia La Merced también Fabricio hizo excavación. Sí, ahí donde estaba enterrado el prócer Manuel José Arce. Ese sí. Luego, a él sí lo lograron. Eso vamos a ir en otro episodio. Lo vamos a continuar porque esa es una historia. Y luego el Rosario y bueno, otros lugares también que son importantes, ¿verdad? Buenísimo. Hey, mira, la verdad que han sido 30 y tantos minutos que llevamos ahorita conversando, no se han sentido, ¿verdad? Porque este tema es vasto y es súper apasionante y es muy interesante. Así que ya, paramos ahora por esta ocasión, pero regresamos el siguiente martes con un nuevo episodio de Historia Azul, la historia de El Salvador. Muchísimas gracias, Fabricio Valdivieso, por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Y nos seguimos viendo en el siguiente episodio. Y Herbert, por supuesto, no nos vamos sin terminar este episodio con la frase de la semana, la cual es... La frase de la semana es de Zygmunt Bauman y dice: no hay otra alternativa que intentarlo, e intentarlo y volver a intentar. Así es. Hoy estuve hablando, por cierto, de la perseverancia y es exactamente eso. Okay. Muchísimas gracias, estimados oyentes. Quedan convidados para volvernos a sintonizar en un próximo episodio. Nos pueden encontrar en todas las plataformas principales: Spotify, iTunes, Google Podcast. Estamos también en YouTube con un video de este episodio. Así que por favor síganos, escúchenos, descárguenos y principalmente compártanos con aquellos salvadoreños que quieren conocer un poco más acerca de la historia de su país. Muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima. Esta fue una producción de 360podcast.sb.